Soy Verónica Kuliger, restauradora del Museo Nacional de Historia. Nos encontramos en el área de restauración del museo, donde se trabajan las piezas del acervo para su conservación a futuro en buen estado. Y estamos en la zona que no tiene acceso al público, es una zona restringida, justamente por las piezas que se trabajan en el lugar. Debe haber mucha seguridad aquí. Y Laura García también es restauradora del museo. En este momento estamos haciendo el dictamen de la colección de bolsos del Museo Nacional de Historia. Son bolsos que datan de principios del siglo XIX hasta el XX, que están bordados en chaquiras y son parte de un proyecto de conservación que tiene el museo para este año. Como parte de este proyecto también, pues se ha invitado a alumnas de la Escuela Nacional de Restauración y Conservación. Ahorita ellas están haciendo unas muestras, que son unas probetas para conocer el funcionamiento de las chaquiras metálicas y cómo van a funcionar o cómo se van a comportar ante humedad excesiva, porque bueno, aquí los materiales que tenemos presentan algunas alteraciones, justamente como esa oxidación en las lentejuelas metálicas. Laura se encuentra haciendo las fichas técnicas que son requisito indispensable para iniciar una propuesta de intervención. Primero se hace esa ficha, viene un diagnóstico, posteriormente se hace un análisis de los materiales y las técnicas encontradas en los objetos y una propuesta de conservación que debe ser viable, respetando la materia original, ejecutando la mínima intervención necesaria y utilizando materiales que sean afines, seguros, a mediano y largo plazo, y además que nuestra intervención pueda ser reversible y que quede evidente para futuros estudios o análisis de las piezas. El área de restauración del Museo Nacional de Historia cuenta con 5 restauradores actualmente. Somos los encargados de la conservación de los objetos y no solamente de los objetos que requieren una intervención de restauración sobre la materia, sino de los objetos que se encuentran en las salas de exhibición. Nosotros hacemos recorridos de inspección en esos espacios para verificar el estado de conservación de las piezas y si alguna requiere tratamiento, pues se solicita a museografía, que es el área que se encarga de las salas de exposición. Se solicita que se trasladen las piezas para este espacio y aquí se intervengan. Posteriormente, una vez que ya está la pieza intervenida y estable, entonces se regresan de nuevo a las salas de exhibición. El espacio de restauración del museo es vital para la conservación de las colecciones, ya que aquí se hacen todos los trabajos para que las piezas se encuentren en las condiciones en que deben estar para que las futuras generaciones pues puedan apreciarlas, puedan estudiarlas y por supuesto se pueda seguir exhibiendo esta gran colección que tiene el Museo Nacional de Historia.